Bueno, vamos a trabajar el tema de lo que es el desarrollo histórico de la legislación, que era el tema específico que nos correspondía trabajar. Específicamente la legislación dedicada o que rige la educación, ¿verdad? Si nos vamos de acuerdo a la historia a lo que son los mayas, pues vamos a ver que la normativa social en general de la cultura maya pues va a estar basada en la costumbre, ¿no? Y su cumplimiento va a depender de las funciones que cada miembro tuviera en la sociedad. Esta legislación pues era asistemática, es decir, no estaba sistematizada o regida como está actualmente a través de un órgano específico que lo crea. No tiene un sistema establecido, ¿verdad? O regido por una ley. Va a ser transmitida de generación en generación por medio de la costumbre, ¿verdad? Como sabemos que actualmente todavía algunas de esas costumbres pues siguen manifiestas en ciertos sectores descendientes de nuestra cultura maya. Acá pues sabemos que existían jerarquías, como en toda clase dividida, como toda sociedad dividida en clases sociales. La educación va a ser en base a la costumbre de las tradiciones. También la educación dependía de la clase social de la persona y del sexo, ¿verdad? La función que desempeñara dentro de una sociedad. No era la misma educación la de un noble, la de un guerrero, a la de un campesino o la de una persona que iba a desarrollar un oficio. También había cierta diferencia entre la educación del hombre y la mujer. Sabemos que existía un sistema patriarcal, ¿verdad? En el cual estaban especificadas las funciones de cada persona, no solo por su condición de clase, sino también por su sexo. Generalmente la educación pues va a estar dirigida a la preparación para el trabajo de las personas. No obedecía a una planificación, si era clasista, como ya especificamos, era una sociedad que estaba dividida en clases, entonces cada persona, dependiendo del grupo social al que pertenecía, de esa forma era educado, ¿verdad? Cuando ya pasamos al proceso de la colonia, o el proceso o la etapa de la dependencia de España, pues ya vemos que la educación va a quedar a cargo de la Iglesia Católica. Va a haber un fuerte desarrollo en cuanto a la situación del arte y la cuestión también de la cristianización de las personas que vivían en estos territorios. Ahí sí ya va a ser una educación sistematizada y conductista, ¿verdad? Específicamente en el caso de los grupos indígenas, pues va a ser a través de la evangelización. Sabemos que algunos de ellos aprendían lo que es el latín, el castellano y luego oficios, ¿verdad? En la legislación, pues vamos a ver que van a ser ordenanzas que el rey enviaba sobre el tipo de educación y a quienes se les debería de compartir esa educación. En el caso del rey Carlos II, por ejemplo, expidió una real cédula con fecha del 31 de enero de 1676, en donde ordenaba la creación de la Universidad de San Carlos de Borromeo, lo que hoy es la Universidad de San Carlos, ¿verdad? Simplemente. Entonces, vemos que ya sea a través de reales cédulas, que va a ser el tipo de legislación en este proceso, se va a indicar cómo va a ser la educación que se va a impartir dentro de las colonias y a quiénes, ¿verdad? Ya en el proceso de independencia, pues vemos que también la educación continúa en manos de la iglesia, es una educación de tipo religiosa, es más, la educación a nivel superior, en el caso de la creación de la Universidad de San Carlos de Borromeo en sus inicios, pues va a ser a manos del obispo Francisco Marroquín, ¿verdad? Él va a tener esa iniciativa. Entonces, la iglesia va a tener un elemento fundamental que desarrollar dentro de este proceso, ¿verdad? En cuanto a la legislación, pues encontramos la Constitución de Cádiz, que va a estar llena de un espíritu moderno, va a permitir la libertad de imprenta y con ello pues también la difusión de la ideología liberal, el acceso a las lecturas, a los periódicos, y eso pues de alguna u otra forma es parte de esa cultura que va a educar a la sociedad en ese momento. Eh, a través de todos estos procesos que permitía la Constitución de Cádiz, pues se trató de formar un espíritu cívico, ¿verdad? Establecer esos procesos de libertad e igualdad de los hombres. Y recordemos que va a ser una constitución eh, creada en España posterior a la invasión francesa, ¿no? De Napoleón Bonaparte, ¿verdad? Se pensaba que la acción educativa debía iniciarse tan pronto como el niño nacía,
ideas propiamente de la Revolución Francesa y retomadas más atrás de lo que era el humanismo, ¿verdad? Y otras ideas que se van a desarrollar en Francia en el siglo XVIII, y que la primera educadora era la madre. Daba mucha importancia pedagógica a la enseñanza, de la prudencia, la justicia en la formación del ciudadano. Entonces, vemos ya cómo empiezan a aparecer elementos de derechos humanos dentro de esa formación posterior al proceso de independencia. Ya dentro de lo que es el sistema federal, a partir de 1823, vamos a ver que se asigna al Poder Legislativo la dirección de la educación. Entonces vemos que en el sistema federal pasan a gobernar o entran a gobernar personas con pensamiento liberal. Va a ser el primer gobierno liberal, ¿verdad? El que va a sobresalir en este caso, pues va a ser este personaje, a ver, se me escapó el nombre, Mariano, ¿qué? Uy, bueno, se me fue el nombre en ese momentito. Pero va a ser uno de los primeros gobiernos liberales que va a darle énfasis a lo que es la educación. Y vamos a ver más adelante los cambios que se van a realizar. En esta, Mariano Gálvez, sí, entonces este presidente de pensamiento liberal le va a quitar la educación de las manos de la iglesia y ya lo va a pasar a lo que es el poder legislativo, ¿verdad? Que sea el Congreso el encargado de dirigir la educación de la sociedad. La Constitución de 1823 pues ya hace referencia a la educación en el artículo 6, inciso 5, donde se declara como atribución del Congreso dirigir la educación. Entonces ya en este primer periodo de gobiernos liberales, después de habernos independizado de España, vemos que ya hay cierta normativa que regula el proceso educativo. Entonces tenemos que con Mariano Gálvez se van a realizar esos grandes cambios. La educación va a ser laica y gratuita, lo cual va a ser retomado posteriormente en el segundo gobierno liberal con Justo Rufino Barrios, ¿no? Él va a crear un sistema lancasteriano que consistía en que alumnos que fueran más aventajados o que aprendieran más fácilmente el proceso de enseñanza-aprendizaje, le ayudaran al maestro con los demás alumnos, ¿verdad? Para que ellos también adquirieran ese conocimiento. Estos recibían el nombre de monitores, ¿no? Se crean becas para niños indígenas y eso empiezan a dar ese proceso de inclusión. Se divide ya la educación en educación primaria, secundaria y superior, ¿verdad? Como la conocemos. Y los maestros son electos a través de un proceso de concurso de oposición, como también se da todavía, ¿verdad? Ya en el periodo conservador hay un como retroceso en el proceso histórico, social y cultural de nuestra sociedad, y vemos que con Rafael Carrera pues se imponen las ideas de un personaje de apellido Pavón en 1852 y se regresa a la tutela de la educación a la Iglesia Católica, ¿verdad? Por medio de una ley que se llamaba Ley de Pavón. Entonces vemos que también aquí hay una nueva legislación que rige la educación. Este personaje, Manuel Francisco Pavón Aycimena, ¿verdad? Líder del clan Aycimena, era consejero del presidente conservador, ¿no? Entonces vemos cómo veían la educación en el aprendizaje, la doctrina de la religión y la moral, inculcándole a la juventud desde los primeros años. Entonces, de nuevo, la educación pasa a manos de la iglesia. Entonces, totalmente con ideas muy conservadoras, ¿no? También parte de los principios era inculcar el respeto a los mayores, a los funcionarios y a las autoridades. Va a haber escuela primaria de primeras letras y de contar. Entonces se elimina la escuela secundaria de Mariano Gálvez y lo que es la casa de estudios, pues sí sigue funcionando, pero no con el auge que tuvo con Mariano Gálvez, ¿verdad? Esto pues implica un retroceso en la educación y se regresa a la educación de tipo colonial. Vemos que durante la reforma liberal es una educación de tipo paternalista, ¿verdad? Porque siempre va a ser no solo dirigida desde el Estado como instrumento para reproducir la mano de obra específicamente que necesita la sociedad, va a ser mediatizada, ¿verdad? Porque a través de ella, así como Mariano Gálvez, pues se van a tratar de reproducir ideas liberales, ¿no? Se va a ver la educación como una forma o medio de asimilación cultural, es un instrumento de control social
se va a dar un proceso como de homogenización cultural, ¿verdad? Se va a tratar de educar a todos de manera igual, sin importar diferencias culturales. Va a haber formación ciudadana, como en la etapa de Gálvez, pues también va a ser laica y obligatoria, ¿no? Se crean escuelas normales, que es donde ya surgen maestros preparados específicamente para ejercer la educación primaria. Se militariza con ciertos gobiernos como Vico, Cabrera, ¿verdad? La educación, y esta va a pasar a cargo de la Secretaría de Guerra. Entonces vemos cómo todavía no existe un Ministerio de Educación. En legislación, pues estaba la ley orgánica del ramo de instrucción pública, se crea una ley específica, lo que para hoy sería la ley de educación, y se crea dentro de esa ley la obligación de los finqueros de sostener escuelas, ¿verdad? Que todavía dentro de nuestra Constitución hay un artículo referente a empresas o fincas, ¿verdad? Que tienen cierta cantidad de personas trabajando en sus saberes, que deben de darle educación a los niños de estos trabajadores, ¿no? Durante el proceso de la Revolución de Octubre podemos ver que estos gobiernos democráticos pues, van a encontrar una gran cantidad de personas analfabetas, pobres, desnutridas, ¿verdad? Sometidas a un régimen de servidumbre, como ya conocemos, semifeudal, donde no existía una gran cantidad de maestros, ni escuelas, mucho menos mobiliario o material didáctico. Recordemos que el primer gobierno democrático va a ser Juan José Arévalo, un gran pedagogo, maestro de ejercicio. Entonces, esto va a generar un gran cambio, se va a dar un gran desarrollo en cuanto a la educación. Recordemos que también acá se le va a dar un gran apoyo al maestro. Y posteriormente, pues, no solo a través del Código de Trabajo, sino que posteriormente a través de la ley de escalafón que se crea en gobiernos posteriores, se le va a dar esa motivación económica al sector magisterial. Hay un crecimiento y ampliación de los servicios educativos, se crean las escuelas tipo federación, ¿verdad? La educación mantuvo siempre su carácter de laica, ahora sí ya le agregaron el otro nombrecito de gratuita y obligatoria para un mínimo de escolaridad, es decir, más o menos terminar la primaria, ¿verdad? Que es lo que todavía los gobiernos cumplen, ¿no? No han pasado a cumplir lo que dice la Constitución, que también se debe de proveer educación secundaria a la población. En el caso de Arévalo, pues vemos que va a desarrollar sus ideas pedagógicas, va a hacer énfasis en lo que es la educación popular, la formación de maestros, las escuelas de todos los niveles, va a reformar los planes y programas de estudio, va a haber creación de libros para la educación y uno de sus lemas pues, va a ser, ¿verdad?, democracia en las escuelas y para el magisterio. Entonces vemos que Arévalo es el que mayor impulso le va a dar a la educación en el país. Dentro de la legislación, pues vamos a encontrar el decreto 72, porque se va a crear un Comité Nacional de Alfabetización, y entonces ese decreto va a indicar cómo debe funcionar ese comité, ¿verdad? Este gobierno pues va a promulgar la Carta Fundamental, es decir, la Constitución Política, y en el artículo 1, sección 4, va a tener 18 artículos relacionados con educación. Entonces vemos como ya aquí hay una constitución política que ya genera esa base o ese fundamento para la educación. Aparece una ley orgánica de educación, el Código de Trabajo, que todavía sigue vigente, y más adelante, pues el 1485, que es la de escalafón, ¿verdad? Durante el proceso de la contrarrevolución, pues vamos a ver, como ya sabemos, que todo tipo de organización sindical pues va a ser perseguida, ¿verdad? Y los dirigentes magisteriales pues van a ser encarcelados, algunos van a ser expulsados, otros fueron destituidos de sus puestos, etcétera, ¿no? Ya sabemos la persecución que se daba ante ese periodo. A través del decreto 27, pues este gobierno liberacionista va a suspender el escalafón magisterial y va a facultar a los gobernadores departamentales, de acuerdo a cierto grupo de vecinos leales, para que ellos nombren y sustituyan maestros. Entonces no va a haber concurso de oposición para elegir a los maestros, sino que va a ser a través de personas de prestigio del sector, ¿verdad? Y a conveniencia de ciertos grupos que se van a elegir los maestros o se van a destituir. Va a haber cierre o suspensión de ciertos centros educativos,
se va a cerrar una revista llamada Alegría que usaba el Magisterio Nacional y la educación pues va a retomar de nuevo un tinte de tipo religioso y no laico, ¿verdad? Se van a suprimir las misiones ambulantes de cultura que se habían creado con Arévalo y otros programas de educación popular. También se canceló la campaña nacional de alfabetización. Que recordemos que el Comité de Alfabetización, ese era su objetivo, ¿no? Disminuir los índices de analfabetas en el país. Lo que es la educación religiosa privada, pues tuvo auge, ¿verdad? Va a haber una formación de maestros rurales en esta etapa, se crean institutos con orientación ocupacional. Específicamente acá, pues ya se va a enfocar más a formar mano de obra de acuerdo a la línea económica que el país va a ir tomando durante estos gobiernos posteriores a la contrarrevolución, que van a ser gobiernos militares, ¿verdad? Se declara la posibilidad de universidades privadas siempre y cuando sus actividades fueran reguladas por la Universidad de San Carlos, que es lo que está especificado dentro de la Constitución. La Ley Orgánica de Educación Nacional con carácter anticomunista, el decreto gubernativo 558, que va a consolidar la educación media en ciclo prevocacional y diversificado. Ahora se llama ciclo básico y diversificado. Por eso se le cambió el nombre a prevocacional, ¿verdad? Entonces ya se divide la educación media en esos dos espacios. Durante los gobiernos militares, pues vamos a ver que, y como todos sabemos, que va a haber un descuido completo de lo que es la educación pública en el país. Y ante todo, pues el magisterio va a generar protestas y manifestaciones constantes. Estudiantes de nivel medio y universitarios, pues también, ¿verdad? Se van a unir a esas protestas hasta llegar a una de las manifestaciones más fuertes del magisterio ante el gobierno de Mejía Víctores, cuando solicitaban cierto aumento, ¿verdad? Y que ese aumento, pues, fuera su salario base y no a la bonificación, ¿verdad? Porque le generaba mejoras salariales a los maestros. En cuanto a la legislación durante esos gobiernos militares, pues vamos a encontrar que el acuerdo 685-85 va a hacer referencia a la promoción automática de grado y el famoso anuncio de que todos aprobábamos el grado en que estábamos en forma de decreto, ¿verdad? Esto fue en 1985, se anunció en una cadena nacional que el ciclo lectivo terminaba el 25 de septiembre a las 8 horas, porque se da en nuestro país un proceso de manifestación, porque los transportistas del servicio público de buses querían subirle el precio al pasaje. Vigentes, pues está la ley 1485 y el Código de Trabajo de estos espacios históricos, ¿verdad? En la etapa democrática, con la firma de los acuerdos de paz, pues ya se empieza el proceso de la reforma educativa, se cambia lo que es, digamos, la cuestión de las temáticas y los planes de estudio que se tenían hasta ese momento. Y esto pues se hace no solo con el fin de lo acordado o firmado en los acuerdos de paz, sino de acuerdo a los nuevos postulados que la UNESCO va a exigir como parte de todo este proceso de globalización en el que entramos como con mayor pie o mayor soltura ya del año 2000 para acá, ¿no? Se van a hacer ciertas modificaciones en el decreto 1485 de la Ley de Identificación y Catalogación del Magisterio Nacional, bajo la excusa de que se ha perdido sustento legal al no estar amparados en constituciones actuales, ¿verdad? Que han ido siendo sustituidas ya 2 veces durante los últimos 40 años. La primera en 1965 y la posterior en 1985. Es decir, que este decreto ya existía antes de estas dos constituciones. Entonces, la excusa era esa, ¿verdad? Que esa ley pues no tenía fundamento en estas últimas dos constituciones, sino que ante todo pues fue dentro del proceso democrático de los gobiernos revolucionarios del 44 al 54. Vamos a ver, está también el decreto 1291, la Ley de Educación Nacional, en 1989, que también la vamos a trabajar, que va a ser creada con el gobierno de Marco Vinicio Cerezo Arévalo, ¿no? Es decir, no existía una ley que rigiera o que diera base fundamental a lo que era la educación.
aparte de los artículos específicos del 71 al 81 de la Constitución. Entonces se crea esa Ley de Educación Nacional, que es fundamental. Y desde 1982, que se promulga una ley de alfabetización, hay un sistema también de mejoramiento de los recursos humanos y adecuación curricular, que se llama CIMAC. Va a ser creado en 1987 y bueno, este creo que también fue cambiado por otra institución que existe en el Ministerio de Educación, ¿verdad? Entonces lo que buscaba era mejorar la educación, ¿no? Lamentablemente, pues creo que se le ha dado más énfasis dentro de esta reforma educativa a lo que es la cantidad de estudiantes que van a ingresar, o la cuestión de la cobertura educativa, y no hacia lo que es la calidad educativa, ¿verdad? Que ha venido en deprimento en todos estos años, entre comillas, de democracia, ¿verdad? Se implementa un nuevo CNB, se inicia en el ciclo de preprimaria, luego se pasó al nivel de primaria y posteriormente pues se introdujo en lo que fue el nivel en el nivel medio, ¿verdad? Específicamente básicos y posteriormente ha diversificado con los cambios y transformaciones de lo que fue la carrera del magisterio, que ahora pues el título de media pues ya no capacita a un maestro para ejercer, sino que tiene que ir a la universidad para poder prepararse a nivel universitario para hacer ejercicio profesional como maestro. Entonces hay un cambio del método constructivista que sustituye al método conductista, que era el que regía el proceso de enseñanza-aprendizaje anteriormente. También va a haber un programa nacional de autogestión del desarrollo educativo que se ha implementado como una forma de ampliar la cobertura escolar, ¿verdad? Y otros cambios que ha regido lo que es el Ministerio de Educación. También se han creado comités de padres, ¿verdad? Dentro de la legislación pues vemos que se ha creado el reglamento de evaluación de los aprendizajes, la normativa de convivencia pacífica y disciplinaria para la cultura de paz en los centros educativos, que creo que tuvo modificación por última vez en el 2015, ¿verdad? Y otros acuerdos, además de que se han logrado tres pactos colectivos del Magisterio Nacional, que lo que se ha hecho pues es mejorar ciertos derechos del magisterio y ante todo pues ampliar sus ingresos económicos, ¿verdad? Con aumento de un 10% de su salario en los últimos 3 años de ciertas administraciones de gobierno. Entonces, hasta ahí sería, digamos, lo que es todo el proceso educativo en nuestro país en cuanto a la historia, ¿verdad? De cómo la legislación ha regido la educación desde los mayas a través de la costumbre, ¿no? Entonces, es importante conocer todo ese proceso histórico para que podamos ir llevando como que ese pequeño hilo conductor que nos permita poder comprender, ¿verdad?, la educación y la legislación como base fundamental de todo este proceso que nos toca vivir como maestros.